corto. Ahora sí vamos a empezar con nuestra enseñanza. Dice de la siguiente manera, dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Estoy leyendo Juan capítulo 6, versículo 51 en adelante. Dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. La daré para la vida del mundo. Los judíos se pusieron a discutir unos con otros. ¿Cómo puede este darnos a comer su propia carne? Jesús les dijo, les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. El Padre que me ha enviado tiene vida y yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí vivirá por mí. Y Jesús estaba diciendo de manera literal, y escuche esto, Jesús dijo de manera literal, tienen que comer mi carne, tienen que beber mi sangre para tener vida en ustedes, para tener vida eterna, para poder estar unidos a mí y estar unidos al Padre. Claro, los judíos lo entendieron como Jesús lo estaba diciendo, Jesús lo habló literalmente, los judíos dicen, ya está loco, ¿cómo va a darnos a comer su propia carne? Y todas estas cosas. Y Jesús, dándose cuenta que ellos lo entendieron de manera literal, Jesús no se retracta. ¿Por qué razón? Porque era literal. Y Jesús le dice entonces, se los aseguro, que si no comen, no tendrán vida y tampoco comunión con el Padre. Lo que decía la palabra de Dios es que desde ese momento muchos se fueron y dejaron de seguir a Jesús, como sucede hasta el día de hoy. Muchos se van de la iglesia y abandonan a Jesús, el pan de vida, por irse a otra cantidad de cosas. Yo le voy a ser muy sincero a usted. A muchas personas les encanta la predicación de Comunidad María Mediadora, les encanta la alabanza, les encanta la adoración, e incluso muchas personas se han acercado a mí, me han dicho, es que a mí me gusta mucho como predica usted, pero a mí no me gusta ir a misa. Y yo les digo, qué pena, porque yo le puedo enseñar a usted la palabra, pero a Cristo Jesús yo no lo puedo hacer entrar en el pan y el vino para dárselo a usted. Y yo le enseño a usted principios que le van a servir para su vida eternamente, enormemente, pero usted debe saber que el centro y el culmen de la vida cristiana es la Eucaristía, y usted no puede cambiar una cosa como esta, que es muy buena, que es muy bonita, que es muy agradable, pero jamás se le puede acercar a la Eucaristía. Yo lo puedo comparar como, por ejemplo, cuando hablamos de la mamá. Mire, mi querido hermano, a usted le puede llegar una chica de 15 años, pero su mamá es su mamá. Puede que la chica de 15 años esté más linda, está más hermosa, de todo, pero usted no la va a cambiar por su mamá. Por supuesto que no, porque la madre es madre y eso es la iglesia y esto es lo que encontramos en la iglesia. Puede ser que tal vez no haya todo este movimiento de tecnología, tal vez no haya cosas tan elaboradas. En muchas partes sí, hay en parroquias que sí, pero en la mayoría la verdad es que no. Pero por más bonito que sea el culto al que lo invitaron, por más bonito que predique el que lo invitó por allá, si a usted no lo conduce a la Eucaristía, al cuerpo y a la sangre de Cristo, no le va a producir vida. Con mucho dolor, pero también con mucha firmeza, se lo tengo que decir. Hay hermanos que se han ido y han dejado a Jesús Eucaristía y lo han hecho muy mal, porque Jesús dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida. No, William, pero es que allá dicen que la cena, y entonces sacan una copita de juguito de uvas y un pedacito de pan ácimo y le dice, esto significa. ¿Y por qué le dicen significa? Y lo hacen muy bien cuando dicen significa. Porque es que ellos no tienen el poder de consagrar la hostia y el vino. Ellos no tienen ese poder, por eso dicen significa. Porque no le pueden dar a usted pan y vino, no le pueden dar el cuerpo y la sangre del Señor, sino que solamente le pueden dar algo que significa, no algo que es. Esto es propio de nuestra amada Iglesia Católica, tener lo que es. Ellos solamente tienen cosas que significan, que representan. Nosotros tenemos lo que es. Ellos tienen una fotografía, nosotros tenemos a nuestro amado Jesús con nuestra vida. Le decía a ellos, les aseguro que si no comen, no tendrán vida en ustedes. ¿Qué hicieron los judíos? Se fueron. Pero ¿saben qué? Ese fue el problema de los judíos. Debieron haber tenido paciencia. Si los judíos tienen un poco de paciencia, le hubieran preguntado a Jesús, así como lo hizo la Santísima Virgen María. A la Santísima Virgen María le dijeron, vas a quedar embarazada, vas a dar a luz un hijo. Y ella no dijo, no, eso no puede ser, ¿cómo va a ser? No dijo eso. ¿Saben qué dijo la Santísima Virgen María? Dijo, ¿y cómo va a ser eso? Ella se preguntó, simplemente le hubieran preguntado, ¿y cómo va a ser? Y Jesús les hubiera dicho, pues sencillo, van a consagrar el pan y el vino, se van a convertir en mi cuerpo y en mi sangre y lo van a comer. Ahora ellos no hicieron la pregunta y prefirieron irse.
Bueno, ustedes ya conocen el resto. Entonces, Jesús habló literalmente. Ahora vamos a ir a San Lucas, capítulo 22. Ya dejamos ahí a San Juan, vamos a ir a Lucas. Lucas, capítulo 22, versículo 14 y 16. Escuchen esto tan extraordinario que sucede aquí. Cuando llegó la hora, Jesús preparando la cena, la última cena, que es la Pascua de los judíos, ellos todos judíos, iban a comer la Pascua juntos, iban a celebrar la Pascua juntos. Jesús, y bueno, toman este capítulo de Lucas 22 desde el versículo 19 cuando dice, después tomó en las manos el pan. Pero quiero decirle algo, para mí el versículo no empieza ahí, este capítulo, este relato importante no empieza ahí, sino que empieza en el versículo 14, Lucas 22, 14. ¿Por qué razón? Porque escuche lo que dice Jesús. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa. Jesús le dijo, ¿cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte? Y hermano, aquí empezó porque esto es algo tan íntimo, esto es algo tan grande, tan extraordinario, es algo tan lleno de significado para Jesús, que Jesús vino, dijo, para eso he venido al mundo, Él vino para dar la vida por nosotros, yo soy el pan de vida que se entrega para el bienestar del mundo entero, para el bienestar de muchos, y Jesús había anhelado ese día, Jesús había esperado ese día, y se lo está diciendo a los apóstoles, miren, se sentaron a la mesa y dijo, por fin, había anhelado, como que había esperado toda mi vida, como cuando tú esperas algo y dices, por fin pude tener esto, por fin pude vivir esto, por fin pude experimentar esto. Y Jesús los miró y seguro sus ojos estaban llenos de amor, porque ese día Jesús, que era también el Padre en ese momento, en Jesús, por fin iba a cumplir ese sueño que él tenía. Esto que está expresando Jesús es el sueño de Dios, morar íntimamente en el ser humano, volver a experimentar, volver a tener esa comunión plena con sus hijos que había creado y que se había perdido a causa del pecado. Por eso Jesús dice, oh, cuánto he querido celebrar esta cena de Pascua con ustedes antes de mi muerte. Él estaba con ese anhelo. ¿Y por qué Jesús estaba con ese anhelo? Mi querido hermano, él estaba con ese anhelo porque ese día él iba a instituir lo que sería el sacrificio perpetuo. Ese día Jesús se iba a entregar y a partir de ese día iba a empezar a ser nuevamente ya compañero de nuestra alma, compañero interior. Lucas capítulo 22, versículo 19 al 21 dice de la siguiente manera. Jesús dice, después tomó el pan en sus manos y habiendo dado gracias a Dios, repita conmigo, gracias a Dios, repítalo otra vez, dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos diciendo, este es mi cuerpo entregado en favor de ustedes, hagan esto en memoria mía, hagan esto, escuchen lo que dijo el Señor, hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con la copa después de la cena diciendo, esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Lo que hizo Jesús fue tomar este relato de San Juan, cuando él dijo, pueden comer mi carne, van a tener que comer mi carne y mi sangre. Y lo que hizo, los apóstoles quedaron con esa idea, ¿cómo será que vamos a comer el cuerpo? ¿Cómo será que vamos a comer la sangre, tomar la sangre de Jesús? Entonces lo que hizo Jesús esta noche fue darle continuidad al discurso eucarístico. Seguramente, mi hermano, y yo creo que tal vez en algún momento de esa conversación esa noche, Jesús diría, ¿recuerdan que les dije que tenían que comer mi cuerpo y tenían que beber mi sangre? Miren, ¿recuerdan cuando estuvimos hablando el otro día? Cuando les dije que tenían que comer mi carne y beber mi sangre. Y ahora Jesús dice, mire, tomó el pan y dijo, este es mi cuerpo entregado a muerte por ustedes. Hagan esto en memoria. Lo mismo hizo con la copa después de la cena diciendo, esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Ahí está cuando Jesús toma el pan y allí él mismo se entrega en ese pan. Él mismo se entrega en ese pan. Ya había dicho Jesús, ya les había mostrado en el Evangelio de San Juan, lo leímos, que él multiplicaba el pan para dar de comer a una multitud. Para dar de comer a una multitud. Y ya en San Juan, él se comparó con el maná del cielo, que cae de manera ilimitada para alimentarlos a todos. Y ya Jesús les había dado a entender, yo soy el verdadero pan que ha bajado del cielo y que cubre las necesidades del mundo entero. ¿Qué es lo que sucede sobre el altar?
Sobre el altar sucede un milagro que se llama el milagro de la transustanciación. No son tan importantes que usted se los aprenda, pero sí lo que significa. El milagro de la transustanciación. ¿Cuándo se da? ¿Qué es la transustanciación? Es el momento en el que el cuero, en el pan, que ponemos la hostia allí sin consagrar y el vino sin consagrar, en el momento de la epíclesis. La epíclesis es el momento en el que el sacerdote pone las manos sobre el pan y pone las manos sobre el vino. Pone las manos sobre el pan y pone las manos sobre el vino. Y eso se llama la epíclesis, que es que el clamor al Espíritu Santo para que venga y el Espíritu Santo hace un milagro. Mira, hermano, ¿cómo es que se hace ese milagro? Es muy sencillo. De la misma manera que el Espíritu Santo trajo a Jesús y lo depositó en el vientre de la Santísima Virgen María sin una intervención humana, de esa misma manera la transustanciación se da cuando el sacerdote pone las manos y clama al Espíritu Santo. Recuerde, epíclesis y recuerde transustanciación. Cuando el cuerpo y la sangre, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y él dio gracias a Dios, partió, se entregó y se entregó a sus apóstoles. Les entregó el pan, les entregó el vino, coman y beban. Este es mi cuerpo entregado para el bien de ustedes. Muy bien, queridos hermanos. Jesús dice: hagan esto en memoria mía. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Hagan esto en memoria mía. O sea que, ¿qué era lo que tenían que hacer los apóstoles? Lo mismo que pasó en la multiplicación de los panes y de los peces. Ahora cada uno tenía pan en sus manos. Y ellos, ese fue el milagro de Juan capítulo 6. Jesús les entrega el pan, ahora ellos tienen pan en sus manos y dice: hagan esto en memoria mía. De esa manera los apóstoles, cuando se empezaron a reunir con sus comunidades, tomaban pan y decían: el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó en sus manos pan, lo partió y lo dio. Y recitaba en memoria de Cristo, recordando esa Pascua maravillosa. Ellos tomaban el pan y lo compartían con sus comunidades. Y era una cosa extraordinaria. Las comunidades compartían el pan con Jesús. El pan, el mismo pan que Jesús partió, ellos lo partían, daban gracias a Dios y se convertía en el cuerpo y en la sangre del Señor para sus comunidades. Eso es lo que significa: hagan esto en memoria mía. ¿Por qué lo digo, hermano? Porque hay demasiados ataques a la Eucaristía. Los hermanos separados que leen un poquito más la Biblia que los hermanos católicos, no podría decir más que yo, no sé. Pero por lo menos más que la mayoría, sí. Y entonces simplemente le echan unos cuantas ideas raras a los católicos en la cabeza y los católicos salen en desbandada de la iglesia a llenar garajes, a morir de hambre porque no tienen el cuerpo y la sangre de Cristo, que es alimento para nuestro caminar. Recuerde esa canción tan hermosa que cantamos: no podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre ese pan que da fuerza para seguir caminando. Muy bien, hermanos. Rápidamente Jesús muere, resucita, los caminantes de Emaús. Recuerda ese texto de los caminantes de Emaús, Lucas capítulo 24, versículo 28. Mira qué tan importante es esto que te voy a explicar, mi querido hermano y hermana. Mira lo importante que es. Entonces en San Lucas dice, los caminantes iban de una ciudad a otra. Iban muy tristes porque Jesús había muerto y ellos ya todavía habían escuchado que había resucitado, pero ellos no lo creían. Iban muy tristes. Pero cómo iban caminando ellos dos. Pero cómo murió Jesús. ¿Y cómo es que se muere? De todo lo que había dicho, y Jesús ya resucitado se les aparece en el camino y ellos no lo logran reconocer. Y que empieza a caminar con ellos. ¿Qué tal? ¿De qué van hablando? ¿De Jesús? No lo sabes, eres el único que no sabes. Y hablaron muchas cosas. Y Jesús les dijo: pero qué pocos de entendimiento tienen ustedes. Y toma Jesús la Biblia y empieza, mire, y les da un paseo del Génesis hasta lo que iba en el momento y hasta todos los escritos de los profetas. Y les dio todo ese recorrido en la Biblia. Les dijo: mire, les entregó todos los textos. Y después dice: cuando llegaron al lugar donde iban los caminantes de Emaús, Jesús iba con ellos y dice: al llegar al pueblo, hizo como que iba a seguir adelante. Pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, Señor, porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaba sentado a la mesa, tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y dijo... lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús,
pero él desapareció. Apareció Jesús, hizo como que iba a seguir y yo le dije, Señor, quédate con nosotros porque ya está cayendo la noche. Quédate con nosotros porque ya es tarde. Y Jesús entró para quedarse con ellos. Jesús entró y se quedó allí. ¿Y qué fue lo primero que hizo Jesús? Jesús conectó ese momento con el momento de la última cena. Lo conectó cuando tomó pan y ellos lo miraban. Y cuando él tomó el pan y lo partió y dijo, este es mi cuerpo. Claro que lo tuvo que haber dicho, y si no lo dijo, ellos lo partieron, vieron cuando partió el pan y ellos sintieron que era el Señor. Lo que pasó es que cuando partió el pan y ellos lo reconocieron, Jesús desapareció. Pero si leemos, dice, entró para quedarse con ellos. Pero ¿cómo que entró para quedarse con ellos y partió el pan y desapareció? ¿Y sabe por qué desapareció, mi querido hermano? Porque sí se quedó con ellos en ese pan. Y cuando ellos tomaron el pan y lo comieron, ellos recibieron a Cristo en su interior. Porque esa era la promesa que Él había hecho. Estaré con ustedes todos los días. Así, hermano, entonces, cuando Jesús resucitó, lo primero que hizo fue, ahora sí, ya no quiero estar caminando con ustedes, ya quiero estar dentro de ustedes. Ahora recíbanme. Les dio la comunión. Eso fue lo que hizo Jesús. Este es mi cuerpo. Y se los entregó. Coman, este es mi cuerpo, y desapareció. Y ahora Jesús no estaba con ellos, estaba en ellos, dentro de ellos. Ellos no lo volvieron a ver, como nosotros, hermano, que creemos que no lo vemos, que creemos que no está con nosotros, pero que está en nuestro interior. Cada vez que comemos de ese pan y bebemos de ese cáliz, mi querido hermano, está en nosotros. Alabado sea el bendito y santo nombre de nuestro Señor. Lo reconocieron cuando partió el pan y Dios estaba tan contento. Y Dios estaba tan contento porque el gozo y la alegría de Dios es morar en sus hijos. ¿No saben ustedes que son templos de Dios? Que el Espíritu Santo mora en ustedes. Eso es lo que somos nosotros, sagrarios vivientes. Somos una custodia viviente para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es ese manjar que es manjar del cielo, pan del cielo, y Él está feliz de poderte alimentar, de poder entrar en ti, de poder caminar contigo, de poderte dar vida, mi querido hermano, como caminó con los caminantes de Emaús. Anhelaba Jesús pasar esa Pascua con sus discípulos. Anhelaba Jesús pasar esa Pascua porque a partir de ese día íbamos a ser morada de Él. A partir de ese día, Él iba a morar en nosotros. Por eso anhelaba Jesús pasar esa Pascua. Hechos de los Apóstoles, mi querido hermano, escucha esto. La Eucaristía empezó inmediatamente desde el principio de la iglesia. Alguien decía, y me puse a ver en estos días, un hermano separado que decía, la Eucaristía se la inventaron los curas. Y yo decía, pero ¿cómo será que este hermano separado se cree evangélico y no lee el evangelio? ¿Cómo será esto? ¿Qué será lo que entiende este hombre? Vamos a mirar cómo empezó la iglesia e inmediatamente celebraron la Eucaristía. Entonces Jesús aparece y lo primero que hace es que les entrega su cuerpo a los caminantes de Emaús. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 41 y 42, escucha lo que sucede. Llega el Espíritu Santo, Pedro sale hablando en lenguas, todos los apóstoles salen y empiezan la predicación del Evangelio instantáneamente. Pedro predica en ese momento, en ese mismo instante. O sea, 50 días después de la última cena, viene el Espíritu Santo. Y el día que vino el Espíritu Santo, Pedro predicó. Dice, se convirtieron 3,000 personas ese día. Y escucha lo que pasó. Así pues, los que hicieron caso del mensaje fueron bautizados. Y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas. Ojo, predicó el día de Pentecostés, 50 días después de la institución de la Eucaristía. 50 días, pero ya había habido una comunión. Ya habían comulgado los caminantes de Emaús. Ahora, y escucha lo que dice, eran unas 3,000 personas y eran fieles en conservar las enseñanzas de los apóstoles y en compartir lo que tenían y en reunirse para partir el pan y en la oración. Hermano, quiere decir
que la Eucaristía no fue algo que surgió después, sino que fue una práctica inmediata. ¿Por qué razón? Porque la iglesia se reunía esos días a dar gracias a Dios por su cuerpo, por su sangre, por su sacrificio. Y la Eucaristía es, hermano, el sacrificio de Cristo en la cruz, que nos salvó, que nos dio la salvación. Es ese cordero que comemos para recordar que salimos. Jesús es el Señor en la Eucaristía. Entonces, mi querido hermano, la iglesia se reunía y partían el pan. Imagine usted, las Eucaristías en ese tiempo no eran elaboradas como ahora. Ya tenemos una liturgia muy definida. Pero se reunían los hermanos en las casas. El presbítero, seguramente el encargado, llegaba y partía el pan y decía: hermanos, el Señor, la noche que iba a ser entregado, tomó pan y lo repartió. Y dijo: aquí estoy yo, este es mi cuerpo y es mi sangre. Y cuando decían eso, todos se llenaban de gozo. Se llenaban de un gozo que no cabía en sus almas y lo recibían. Eso era lo que pasaba. No era más, porque era la sencillez. Era una fe sencilla. No tenían que estudiar siglos para saber que ahí estaba Cristo. Ellos lo sentían y lo recibían en sus vidas. Eso era la iglesia primitiva. Así empezó. Y comían en las casas con alegría, con sencillez de corazón, y daban gracias a Dios. Eso era lo que pasaba. Esta predicación, recuerde, 50 días después de la Pascua fue lo que pasó. La iglesia rápidamente tomó ese legado de Cristo que dijo: hagan esto en memoria mía, y es reunirse a recordar todo lo que hacía Jesús, y se contaban lo que había sucedido aquella noche. A partir de aquí, de este momento, aparece el apóstol Pablo. Aparece el apóstol Pablo a partir de este momento y nos va a iluminar de una manera extraordinaria lo que era la Eucaristía en la iglesia primitiva. Vamos a mirar, ya leímos Hechos de los Apóstoles capítulo 2, 50 días después. Pero este libro de Hechos de los Apóstoles se escribió entre 80 y 100 años después. Se escribió recogiendo tradiciones orales, porque en ese pueblo judío, porque eran mayoría judíos los que iban creyendo en el nombre de nuestro Señor, ellos tenían la costumbre de compartir de manera verbal, compartían la tradición y luego escribieron, y así fue que se fue juntando el evangelio. No, y todos estos libros, no es que hubiera habido alguien ahí, escuche, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Repita, no pasaba de esa manera. Ellos compartían la tradición oral y después escribían, y ahí ya, bueno, después otro día hablamos de cómo se formó pues la Biblia. Entonces, mis queridos hermanos, ya aquí aparece San Pablo. En los Hechos de los Apóstoles 2 no estaba, pero en el 20 ya aparece San Pablo, ya había aparecido hacía tiempo. Y San Pablo, mire lo que dice aquí la Biblia, capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Era costumbre de la iglesia. Esto es historia de entre 40, 50 años después de Cristo. O sea que 50 días después de la cena se reunían a compartir la cena, y 50 años después de la cena, de la Santa Cena del Señor, se reunían para partir el pan, y la comunidad seguía diciendo: Jesús está aquí con nosotros. La comunidad seguía diciéndolo 50 años después. Esto no se lo inventó ningún cura. Él es el Señor Jesús que se entrega y se entrega y se entrega. No una y otra vez, sino una única vez y para siempre. Actualizamos el sacrificio de Cristo en la cruz todos los días cuando lo recibimos. Y por eso debería embargarnos el gozo, bendito pueblo de Dios católico, cuando vamos a los templos y allí se parte el pan y escuchamos al sacerdote decir: el Señor Jesús, la noche que iba a ser entregado. Es la misma historia, el mismo relato que escuchamos hace 2000 años, porque así lo dijo Jesús: hagan esto en memoria mía. Dice, el primer día de la semana se celebraba el domingo. Recuerde que el último día de la semana es el sábado. El primer día de la semana es el domingo. Ya en el capítulo 20, 50 años después, ya tenía una forma. Ya había un domingo en el que nos reuníamos 50 años después de Cristo. Seguíamos celebrando, seguíamos recordando, seguíamos rememorando. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Y Pablo estuvo hablando a los creyentes. Como tenía que salir al día siguiente, prolongó su discurso hasta la medianoche. Se reunían, hermano, el domingo para partir el pan y para alegrarse en el Señor alabado.
Me gusta dar estas fechas. ¿Y sabe por qué me gusta dar estas fechas? Los tiempos en que fueron escritos todos estos libros, para que usted entienda que hay tradición. Aquí no hay un invento ni una cosa que se haya sumado a la iglesia 800 o 1000 años después, para nada. Le fuimos dando forma así y lo vamos a entender ya por qué. Mira qué curioso, porque se reunieron con Pablo, con el apóstol Pablo. Pablo no estuvo cuando Cristo instituyó la Eucaristía. Pablo no estuvo cuando Cristo instituyó la Eucaristía. Sin embargo, se reunía con la iglesia y celebraba la Eucaristía el domingo. Pero hay un dato tan interesante en la Biblia que quiero compartir con usted de San Pablo. ¿Cómo fue que San Pablo obtuvo este conocimiento de la Eucaristía? Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 y 26. Está hablando San Pablo y habla el apóstol Pablo sobre la Eucaristía. Y este es el que nos va a iluminar cómo la iglesia vivía la Eucaristía. Dice así: porque yo recibí del Señor esta enseñanza que les transmití, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan. Pablo está hablando 50 años después de Cristo, y mire cómo va a repetir exactamente las palabras de Cristo. Escúchelo conmigo, diga: porque yo, de la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que muere en favor de ustedes, hagan esto en memoria mía. Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza, confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. El apóstol Pablo, 50 años después, se conocía al pie de la letra las palabras de Cristo. Esto todavía no estaba escrito y él lo podía repetir al pie de la letra, mi querido hermano. Él lo escribió para que la iglesia lo tuviera escrito y supieran qué fue lo que pasó. Y entonces, ¿cómo lo sentía? ¿Cómo lo vivía el apóstol Pablo? ¿Qué era lo que Pablo sentía de la Eucaristía? Debes saber esto, que Pablo, como judío, y Pablo, como un erudito en las Sagradas Escrituras, tiene la teología más fuerte de toda la Biblia. Muchas veces Pedro ni siquiera le lograba entender a Pablo lo que Pablo decía. Pablo tenía la teología más fuerte y por eso es de los pocos que puede entender lo que significaba plenamente ese sacrificio y lo que era participar de un sacrificio por la expiación de los pecados. Pablo entendía que Jesús tenía que realmente estar en ese pan y en ese vino para que verdaderamente hubiera una expiación y un perdón de pecados, porque tenía que existir la víctima y había que participar de ese sacrificio. Pablo lo entendía. Ahora, vamos a ver cómo era que Pablo entendía la Eucaristía. Realmente él pensaba que era un pedazo de pan que significaba una copa con un jugo de uvas que aparentaba el color. O Pablo creía que realmente algo pasaba cuando él recibía la copa y el pan que partimos, por el cual damos gracias a Dios. A ver cómo lo dice San Pablo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 14, dice: cuando bebemos de la copa bendita, por la cual bendecimos a Dios, participamos en común de su sangre, de la sangre de Cristo. Cuando comemos del pan que partimos, participamos en común del cuerpo de Cristo. O sea que Pablo entendía que cuando participamos de ese partimiento, participamos del cuerpo de Cristo. Y cuando bebemos, participamos en común, o sea, todos juntos, de la sangre de Cristo. Y termina diciéndole en el versículo 17, de esa manera dice: aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan, y por eso somos un solo cuerpo. Fíjese usted la riqueza de la Iglesia Católica. En todas partes del mundo, nos levantamos el domingo por la mañana, cuando el sol empieza a elevarse en el cielo, nos organizamos, nos vamos por la Eucaristía, y todos juntos, hermanos, aunque somos muchos, todos comemos de un mismo pan que partimos y por el cual damos gracias a Dios. Y en una parroquia de enseguida todos parten el mismo pan, y aunque somos muchos, todos comemos de un mismo cuerpo, de un mismo sacrificio por el perdón de los pecados del mundo entero. ¡Qué riqueza, mi hermano, nuestra liturgia! Y el sol va despuntando en muchas partes, y así el santo sacrificio se celebra a todo lo largo de la tierra, el santo sacrificio, y el pueblo de Dios, que es mucho en todo el mundo, todos comemos de un mismo pan. Y por eso somos una sola iglesia, no somos 50 iglesias, las dividimos. Y qué triste, mi hermano, que justo la Eucaristía va a ser un motivo de división tan fuerte en la iglesia. Qué dolor tan grande
Qué dolor tan grande, esta división tan aterradora, precisamente por lo que nos hace unos con Cristo y uno con nuestros hermanos. Voy a ir con este último punto. Los pecados cometidos en la cena del Señor. Resultó, mi querido hermano, que las personas empezaron a perder, en esta misma carta de los Corintios, en la primera carta de los Corintios, empezaron a perder el sentido sagrado de la Eucaristía. Claro, se les empezó a olvidar, porque así cada uno ya dejaron de pensar que estaba el cuerpo y la sangre de Cristo allí, y lo tomaron a la ligera. Eso es un pan, eso es un pedazo de hostia, eso es un pedazo de oblea, eso es cualquier cosa. Muchos empezaron a decir eso. Eso es lo que empiezan a decir hoy día, pero cosas similares se empezaron a decir en ese tiempo. ¿Saben qué empezó a suceder? Hermanos, nos vamos a reunir el domingo para compartir la cena del Señor. Y ellos pensaron, ¿cena del Señor? Bueno, eso parece como un ágape. Es donde nos reunimos y todos llevamos y comemos así, sin lavarnos las manos, y comemos así, y cada uno lleva y come, y bueno, el que va llegando va comiendo. Eso debe ser como un ágape. Y eso fue lo que le pasó a la iglesia de Corinto. Ellos pensaron que la Eucaristía era un simple ágape, y hay un ágape en los hermanos, por supuesto. Cuando nos reunimos y comemos en las casas, por supuesto. Pero el pan que partimos, por el cual damos gracias a Dios, con el que nos hacemos uno con Cristo en su cuerpo, no es para tomarlo a la ligera. ¿Y qué fue lo que sucedió? Escuchen lo que dice San Pablo. Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Estos corintios indignos no se confesaban. Por supuesto, no pedían perdón por sus pecados. Después vamos a leer un poco más atrás que estaban divididos, vivían en peleas, en riñas. Ya la Eucaristía que ellos celebraban dejó de ser la cena del Señor, lo dice San Pablo, no lo digo yo. Ahí atrás en el capítulo 10. Y empezaron a pelear, y cada uno llevaba comida, cada uno llevaba una botella de vino, cada uno llevaba el superpan, y otros llevaban otras cosas y ponían eso allí, y otros llegaban y comían, y los pobres llevaban y no podían llevar nada, entonces no comían nada. Y unos salían ebrios de allá de la cena. Volvieron la Eucaristía nada, dejaron de entender que Jesús estaba ahí. ¿Y saben qué sucedió? Mire, mi hermano, lea conmigo, dice, así, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa del Señor. Tú no puedes ir a comulgar lleno de odio, resentimiento y rencor con tu hermano, porque te haces uno con Cristo y uno con el hermano. ¿Y cómo vas a estar comulgando como comulga tu hermano si estás en odio con él? Y la Eucaristía te hace uno con Cristo y uno con Cristo y uno con el hermano. Entonces, queridos hermanos, miren lo que pasó. Porque si come y bebe, 29 dice, porque si come y bebe sin fijarse que se trata del cuerpo del Señor para su propio castigo, come y bebe. Escucha esto. Yo no sé qué van a hacer con este texto los que dicen que Dios no castiga. Ay, me traicionó el subconsciente, perdón. Dice, porque por eso muchos de ustedes están enfermos y débiles, y también algunos ya han muerto. Y claro, ¿qué pasó? Profanaron el cuerpo de Cristo, y hubo plagas en medio de los corintios, se empezaron a enfermar y se empezaron a morir. ¿Y sabe por qué? Porque iban y sacaban la lengüeta y agarraban a comer pan, y regaban los mendrugos del cuerpo de Cristo, y se emborrachaban y llegaban hinchos a su casa, ebrios, y se empezaron a morir. Y San Pablo tiene que decirle, por eso ustedes están enfermos y débiles y muchos están muriendo. Por tanto, si puede causar eso en la Eucaristía de manera indigna, ¿cuánto más puede causar la Eucaristía cuando comulgamos de manera digna? Es sacramento que también sana el cuerpo. No solamente sana el alma, sino que sana el cuerpo. Enseñanza de más adelante. Dice así, continuamos. Por eso muchos de ustedes están enfermos y débiles, y también algunos ya han muerto. Si nos examináramos bien, el examen de conciencia es lo que uno hace antes de la confesión. O sea, si estás en paz, busca tener tu alma en paz. Te vas, te confiesas, te pones en paz con tus hermanos, te arreglas bien arregladito y te vas
para la iglesia y dice: Jesús, aquí vine porque no puedo caminar con hambre bajo el sol, Señor, porque no puedo sin ti. Aliméntame, Señor, con el pan del cielo, porque tengo angustia y tristeza en mi alma y necesito de ti, porque tú me prometiste que no me ibas a dejar solo. Aliméntame, Señor. Por eso muchos de ustedes dicen, versículo 31, si nos examinamos bien a nosotros mismos, el Señor no tendría que castigarnos. Y así, mis queridos hermanos, es como el Señor nos da su cuerpo y su sangre, que es para salvación y para vida eterna. Como pueden ver, usted le puede tratar de retorcer el pescuezo a la palabra de Dios de cualquier manera. Usted puede tratar de pervertir estos textos como usted quiera. Y tal vez un evangélico saque algún texto que usted haga decir como que... Pero esto es una avalancha de testimonio de la palabra que nos asegura que estamos en la iglesia de Cristo y que comulgamos con el cuerpo y la sangre de Cristo, no con ningún significado. Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Señor. Tú eres bueno, Dios amado, alabado. Perdónanos, Señor, por tanto sacrilegio, tanta profanación. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por no discernir tu cuerpo y tu sangre. Perdónanos. Y permite que estas palabras tan poco descriptivas, Señor, hagan eco en los corazones de las personas. Ni siendo un ángel, Señor, podría decir palabras que pudieran describir lo que tú eres y lo que tú haces, Señor. Ten misericordia de tu pueblo y de nuestros sacerdotes y de todos los que han perdido la fe. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Perdónanos y ayúdanos. Y aliméntanos, Señor. Porque no podemos caminar con hambre bajo el sol. No podemos, Señor. No podemos. Danos siempre, Señor, ese pan, tu cuerpo y tu sangre. Bendito Salvador. Ten misericordia de esta humanidad. Y acaba, Señor, con estas divisiones a nivel de jerarquía alta, Señor. Acaba con esto. Que volvamos a ser uno contigo, en tu cuerpo y con el Padre y entre los hermanos. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de tu iglesia. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Porque ya está oscuro, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Porque oscurece. Quédate con nosotros, Señor. Bendito Dios Salvador. Bendícenos, Señor. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos. En prueba de mi filial afecto os consagro en esta noche mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad. Guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestro. Amén.